creo que con ese pensamiento, sin embargo, creo que es un desafío, ¿no? Con esto termino mi intervención, Lisset. Creo que hay que, desde este momento que hemos egresado de la norma, creo que es importante tener ese pensamiento, ¿no? Esa energía, esas ganas, hasta el último momento en que nos toque trabajar. Parto de ese principio y para no perder esa chispa, esa iniciativa de egresados. Porque si lo perdemos, yo pienso que no estamos, más bien en vez de aportar, lo contrario, ¿no? Nada más dicen, creo que ya está en línea. Sí, lo que usted dice es muy importante. Nosotros como maestros intentamos hacerlo todo lo mejor posible. Muchas veces lo logramos y muchas veces no lo logramos tampoco. Y yo creo que todo maestro en esta época virtual se ha sentido en algún momento frustrado o decepcionado, porque a lo mejor nos hemos capacitado, hemos hecho mucho esfuerzo, pero como que nuestros estudiantes no lo valoran, ¿no? Y entonces tenemos que partir de ese sentido de que es nuestra obligación hacer hasta el último esfuerzo, ¿no? Para generar aprendizajes en ellos. Y como les digo, el aprendizaje pues va más allá solo de aprenderme algo de memoria, ¿no? Es ese desarrollo de sentir emociones, de modificar mi conducta, de asumir la responsabilidad sobre su propio aprendizaje. Yo justo ahora en una reunión que tenía, yo decía, y es que no es que nos falten celulares o nos falte internet, nos falta la actitud de reconocer que nosotros somos responsables de nuestro aprendizaje. Como que los estudiantes, si yo no aprendo es culpa del profesor que no me enseña bien. Entonces estamos siempre desplazando la responsabilidad que quizás nos toca y la desplazamos al otro, ¿no? El otro tiene la culpa, el otro debería mejorar. Y parto de que creo que todos los que están aquí en este diplomado tienen esa conciencia de la responsabilidad que significa. La sesión anterior decíamos, el maestro ahora tiene que ser mucho más profesional, mucho más competente. Y en la medida en que le perdamos el miedo a usar estas herramientas, es que vamos a poder lograrlo, ¿no? Todo sea por generar un aprendizaje real en nuestros estudiantes. Muy bien, continuando entonces, ya hemos hablado de los principios, y esto es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta a la hora de elaborar su material para su tarea. Y además también he revisado que es más elaborado ya su producto final de diplomado. Entonces, como les dice la instrucción, ustedes tienen que plantear actividades para una clase sincrónica y asincrónica, ¿no? Entonces, las herramientas sincrónicas son aquellas que permiten que los participantes, ¿ya? Todos interactúen al mismo tiempo. Entonces se genera una comunicación de ida y vuelta. No es solamente una persona que agarra y habla, porque para eso vemos un video y listo. Entonces, es caracterizada esta comunicación sincrónica, ¿no? Precisamente porque hay un intercambio de información simultánea. Entonces, el uno habla, el otro escucha, luego contesta, participa, opina, critica, pregunta. Eso es lo que se hace cuando utilizamos herramientas sincrónicas. Entonces, el emisor y el receptor reciben un flujo de información continua, ¿ya? Y que, bueno, cada uno las gestiona de acuerdo a sus necesidades. ¿Cuáles son estas herramientas sincrónicas? Aquí las vemos en este lado, ¿no? La videoconferencia es lo que nosotros ahora estamos utilizando. Esa es una herramienta sincrónica. La pizarra electrónica. La sesión anterior vimos que la pizarra también se digitalizó. Ahora hay un montón de herramientas que hacen a una pizarra, ¿no? Y esta pizarra que yo puedo compartirla por correo electrónico, que puedo darle permiso para que alguien escriba, que puedo compartirlas con muchas personas, etcétera. Los documentos compartidos en línea igual. Como experiencia personal, hace un tiempo yo estaba realizando un diplomado y fue la primera vez que a mí me enseñaron a utilizar documentos de Google en el cual varias personas en diferentes lugares trabajaban un mismo documento. Y para mí me parecía arte de magia, porque todo el tiempo éramos nosotros escribiendo en Word, luego lo pasábamos,
la otra tenía que editar ese documento, el otro tenía que volver a editar ese documento, al final uno no sabía cuál era el documento final, y bueno, muchos problemas se generaban a raíz de eso. Yo pasé por la experiencia de realizar una tesis cuando no habían estas herramientas de trabajo colaborativo como existen ahora. Entonces ahora se puede trabajar desde diferentes lugares en un mismo documento y donde además queda registro de la actividad de cada uno. Entonces eso me parece que es genial. Entonces esas son las herramientas sincrónicas. Pero también están las asincrónicas. Y desde luego que hay herramientas que son sincrónicas que luego pasan a ser asincrónicas, pues, ¿no? Fíjense, ustedes y yo estamos en una sesión de videoconferencia que es sincrónica, pero en el momento en que yo saco el video, lo edito y lo pongo en la plataforma, ya se convirtió en asincrónica, ¿no? Entonces, la persona que no pudo estar al vivo con nosotros aquí interactuando, ya lo tiene como una herramienta asincrónica, en donde solamente le tocará observar. Entonces, en estas herramientas asincrónicas existe una comunicación que no se reduce al tiempo real. Entonces, esta transmisión lo va a ver quizás otro compañero a las 12 de la noche, lo verá el domingo, lo verá el lunes. Entonces, la comunicación no se establece en tiempo real. Por lo tanto, es independiente del tiempo. Ahora, ¿qué es lo que caracteriza uno de otro? El que pueden existir los mensajes de texto para interactuar. Fíjense que cuando uno agarra su video y lo sube al YouTube, habilita la opción de comentario. Entonces la persona lo ve, el material, tiene alguna duda, lo hace a través de su mensaje de texto, lo pregunta, ¿no? Y bueno, si el interlocutor lo escucha, lee este comentario, le responde también a través de mensaje de texto. Ahora, estas herramientas pueden ser grupales o individuales. ¿Cuáles son estas? El foro debate que ustedes tienen de tarea, por ejemplo. Este foro debate donde probablemente hayan 2 o 3 compañeros que se encuentran en el mismo tiempo cuando están diciendo sus comentarios, pero otros no. Entonces los debates tienen esa característica de que pueden ser sincrónicos, pero también asincrónicos. Los grupos de noticias, aquí una voz de más, los correos electrónicos, porque yo le escribo a uno y el otro me responde en cuanto le llega, en cuanto lo lee, ¿no? Los blogs es muy importante, los wiki también, que son espacios colaborativos de generar conocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, un sitio web en donde varias personas son los que editan el contenido, eso es un wiki, ¿ya? Entonces, tenemos las herramientas sincrónicas y asincrónicas que son puestas a disposición para el aprendizaje. Hola. ¿Una duda? ¿Cómo? Les decía, existen también herramientas en red, yo aquí se las puse un poco para información general, ¿bien? Además que también es pregunta de examen. Entonces, las herramientas en la red son todas estas, que lo que nos permitían es tener una conversación con otras personas, ¿no? Son las primeras que aparecieron, ¿no? Messenger, Skype y otras herramientas en red que manejan el mismo sistema, el chat, de la voz, quizás la cámara para verse, son algunas de las herramientas en red. Bueno, todo lo anterior es cuanto he podido sintetizar de algunos documentos y vamos a finalizar con este cuadro, que es una manera de resumir la lectura que también se nos pide realizar. Luego de esta, vamos a revisar una infografía que les he creado para que ustedes se vayan guiando de cómo tienen que elaborar sus materiales, y espero que nos dé el tiempo para que yo les pueda mostrar algunos sitios que yo utilizo. Muy bien. Pedagogía y andragogía, ¿será lo mismo? No, no es lo mismo. Sin embargo, a veces nos olvidamos de este término, muchas veces ni siquiera lo conocemos, y creemos que cuando hablamos del aprendizaje de las personas es pedagogía.
Pero sin embargo no. Si vamos al origen etimológico, pedagogía viene de paidos, que significa niño. Entonces, la pedagogía sí es el aprendizaje, pero de niños y jóvenes. Cuando hablamos de adultos ya se llama andragogía. ¿Bien? Entonces, la pedagogía y la andragogía ambas parten de la antropología, que se dedica al estudio de los avances que tiene el ser humano en el transcurso de la historia y con el valor de su cultura. Entonces, en la pedagogía se trabaja en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Fíjense, cuando yo trabajo con niños, yo como maestra, yo como el adulto, tengo que enseñarle a mi estudiante y generar en él aprendizaje. Pero cuando yo quiero enseñar a adultos, ya no soy yo quien enseña y él el que aprende. Y fíjense que es esto lo que nosotros aplicamos en nuestras clases. El principio de horizontalidad, pregunta de examen. Este principio de horizontalidad, pues, establece el que ustedes como participantes y yo como facilitadora estamos en un mismo nivel. Pues no hay ese desnivel que probablemente existe cuando le enseñamos a los niños. Como que muchas veces tenemos el profesor el papel del grande, ¿no? El poderoso, porque es quien detenta el poder. Sin embargo, cuando se habla del aprendizaje en adultos, ya lo que debe primar ahí es el aprendizaje basado en la horizontalidad. Es por eso que en la clase, en esta sesión, nos enriquecemos con su participación. No soy yo la llamada a hablar toda la clase, porque tenemos que generar un espacio de aprendizaje comunitario. ¿Bien? Entonces, les decía, existe una comunicación receptiva, porque el estudiante tiene que aprender, y el maestro está en una posición de poder. Sin embargo, el facilitador en el aprendizaje de adultos está solo para orientarlo. Orienta el aprendizaje, no es el que va a depositar conocimientos en el adulto. Lo único que hace es orientar el aprendizaje. Ahora, en la pedagogía, el aprendiz se encuentra en una situación dependiente. Claro que sí, porque si el maestro en primaria no le enseña correctamente, el niño no puede aprender por su cuenta, como sucede en el aprendizaje de adultos. En el aprendizaje de adultos se propicia la autogestión, que quiere decir que el estudiante se da cuenta de lo que aprende, de lo que sabe, pero también se da cuenta de lo que no sabe, de lo que le falta. Y a lo mejor no le pregunta al maestro, pero sí busca, investiga. Entonces, eso es lo que se quiere. Cuando ustedes hacen este diplomado, por ejemplo, lo que se está generando en ustedes es el principio de la autogestión, de que ustedes mismos están movilizándose para conseguir su aprendizaje. Ya cuando uno es adulto, no viene un profesor a depositarnos en nuestra cabeza determinados conocimientos, sino que cada uno lo va construyendo en la base de su experiencia y en la base de lo que puede socializar con las demás personas. Entonces, probablemente un niño aprende, ¿ya? Y no aplica su conocimiento, porque cuando somos niños hay muchas cosas que tenemos que aprender porque las tenemos que aprender, no sabemos cuál es su utilidad. Sin embargo, el aprendiz en el aprendizaje para adultos es independiente, como que uno selecciona. A ver, yo de la clase hemos hablado de todo esto y yo me quedo con esto, porque esto es lo que se relaciona conmigo, porque esto es lo que yo voy a aplicar. Entonces la posición del adulto cuando aprende es mucho más independiente. Ahora, el objetivo en la pedagogía es que se forme el estudiante de manera adecuada. Mientras que en la andragogía lo que se quiere es que el estudiante, ya en este caso ustedes, de manera inmediata aplique sus conocimientos. Eso es lo que se quiere. Fíjense cómo tenemos aquí las diferencias entre cómo es enseñarle a un niño y cómo es enseñarle a un adulto, que eso es muy importante. Entonces, cuando hablamos de los niños, en un futuro lo estamos orientando a cómo va a trabajar, ¿no? Le decimos al estudiante,
tiene que llegar puntual, porque cuando usted vaya a trabajar, tiene que ser puntual, ¿no? Entonces, como que estamos proyectándolo para un entorno laboral, pero siempre trabajamos desde lo académico. Entonces, el estudiante, cuando es pequeño, quizás poco interviene y no es tan estructural su participación, ¿no? A nivel de asuntos cognitivos, pero ahora vemos que inclusive hasta de pequeños se le da el poder de decisión a los pequeños, precisamente para que ellos desarrollen muchas habilidades cognitivas. Y en el aprendizaje de adultos, entonces, el estudiante se relaciona con el orientador, ¿no? En este caso yo vengo a ser como tutora, soy solo una facilitadora y está orientado a un entorno laboral. Ustedes están en este diplomado porque van a aplicar estos conocimientos en su entorno laboral. Por lo tanto, su participación es fundamental. Yo siempre les digo a ustedes, gracias por sus participaciones, son los que enriquecen. El centro de la clase es su participación, porque para que ustedes generen aprendizaje es importantísimo la participación que ustedes hagan, es fundamental. Entonces, como les decía, resumen, ¿cuáles son los principios de la andragogía? La horizontalidad, la participación y la autogestión. ¿Bien? Entonces, con eso estaría finalizando este contenido. ¿Alguna pregunta o algún comentario sobre esta diferencia entre pedagogía y andragogía? ¿Me he explicado? ¿Me he dejado entender? Sí, Lice, muy interesante. Es diferente, ¿no? La forma que uno tiene para poder aprender, ¿no? Y creo que también ahora se puede hacer un poco de andragogía con los estudiantes, ¿no? Al hacer las clases inversas. Y también vuelvo a reiterar, siempre es un desafío, ¿no? Gracias, Lice. Así es, tiene toda la razón. Porque si bien por definición la pedagogía pues se trata de niños y jóvenes, pero estos mismos jóvenes ya luego se transforman en estos adultos y la brecha quizás será 1 año o 2, ¿no? Porque en el colegio los tenemos hasta los 17 y como que el chico cumple 18 y ya va para adulto. Entonces no está tan lejana nuestra manera de enseñar. Al menos al adolescente deberíamos estar dándole como que la preparación para que ya él se suelte en la formación superior, ¿no? Porque muchas veces encontramos en las universidades, en el primer semestre, el segundo semestre, y no es por ser exagerado, pero inclusive no falta quien pregunte con qué color de lapicero, si lo hace en una carpeta o en un trapper. Entonces muchas veces nosotros nomás hacemos que exista una brecha, ¿no? Entre el aprendizaje que se tiene que generar en el adulto, ¿no? En esa responsabilidad que el adulto tiene que tener. Muy bien. Ahora sigo compartiendo pantalla, pero esta vez ya hemos terminado. Les decía, he elaborado estas infografías que están basadas en la guía para la producción de uso de materiales digitales, que es, si ustedes han revisado, el libro más grueso, ¿no? Entonces, lo que he tratado de hacer es, primero, hacerles los objetos digitales de aprendizaje, para que ustedes vayan viendo. Esta infografía es un objeto digital de aprendizaje, porque lo estoy haciendo con la finalidad de transmitirle un contenido para que usted aprenda y a la vez lo utilice. Lo vamos a hacer de manera súper rápida. Básicamente es como una lectura general. Si ustedes pudieron revisar esta guía, nos habla de muchas fases sobre el proceso de la creación y el desarrollo de un material didáctico digitalizado. Nos dice que siempre es muy importante antes de crearlo, tener que reflexionar. Ahora, esta infografía es en base, como les decía, a la guía y sobre el punto de cómo es que se puede generar un material didáctico, pero si es que yo soy un productor, no si soy un maestro. Entonces, ahí hay una diferencia entre la terminología, que es lo que vamos a ver ahora, pero que también los maestros lo podemos utilizar. Usted ahora que va a crear su material digital, tiene que reflexionar, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene que reflexionar? Bueno, ¿qué problema o qué necesidad tiene que responder el material?
El material puede ser bonito, pero si no está orientado a una necesidad, a cubrir una necesidad, no sirve. Lo que les decía, el sentido pedagógico que tiene que tener mi material. Entonces, usted tiene que identificar un problema, una necesidad, y su herramienta que usted elija, construya y demás, tiene que permitirle responder a esta necesidad. Luego tiene que describir la idea central. ¿Cuál es la idea de su material? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que usted pretende hacer? Eso es lo que usted tiene que hacer, una descripción. Bueno, yo quiero hacer, no sé, un rompecabezas sobre esto porque creo que tal. Entonces, tiene que describir la idea. Además que debe tener usted un objetivo principal, algo usted tiene que querer lograr con ese material, y obviamente lo que va a querer lograr es que este problema se mitigue, ¿no? Tal vez no se resuelve con un material, pero al menos se puede subsanar o rescatar algunos aspectos. Ese material que usted cree, pues tiene que tener algún beneficio, debe tener un beneficio. Además, tiene que estar enfocado al grupo destinatario. No es lo mismo yo, maestra de inicial, quizás no voy a utilizar herramientas que para un estudiante de secundaria. Entonces hay que tener en cuenta siempre el grupo al que va destinado mi material. Además, tengo que darme a la tarea de buscar si es que existen materiales similares. Les he dicho, todas las plataformas de creación de material siempre me permiten que cuando yo creo mi material tengo que publicarlo. Y a partir de eso se generan comunidades de conocimiento. Entonces ahí usted puede buscar e inclusive se puede guiar en esos materiales para hacer su propia creación, adaptándolo a su materia y a sus estudiantes. Ahora, aquí cuando le pregunta, ¿tenemos suficiente conocimiento sobre la temática? Y es que es importante, usted tiene que manejar el tema del cual usted va a hacer. En este caso, ustedes tienen que elaborar su material didáctico de un contenido de su especialidad, de un tema que usted conoce, ¿no? Entonces, en esa parte conocimiento, usted sí tiene que tener el conocimiento suficiente. Aquí dice otros profesionales que apoyen, y esto es referido a cuando se contrata a una persona que va a crear una aplicación. En este caso, nosotros no necesitamos apoyo de otro profesional, lo vamos a hacer nosotros solos. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que tomar en cuenta? Cuando uno contrata a una persona para que desarrolle una aplicación, siempre es con tiempo. Entonces ellos tienen que tener un cronograma, fases del proyecto, cuáles son las ideas, cuál va a ser la planificación, el diseño. Si van a crear, por ejemplo, un juego didáctico, bueno, qué diseño va a tener, qué materiales va a usar, y eso es básicamente lo que tenemos que tener en cuenta antes de hacer mi material, ¿bien? Entonces, una vez que yo ya identifiqué todo eso, ya aquí empiezo a redactar mi documento. Tengo que explicar el recurso, ¿ya? Y la fase de elaboración de este recurso. Para eso yo ya pensé cuál es mi propósito central, ¿no? Entonces, cuál es el objetivo de mi juego, es lo que yo voy a redactar en mi documento. Siempre se hace un resumen, ¿no? Siempre se hace un resumen del material didáctico, y para eso hay que tener en cuenta estos tipos. Primero, hay que definir el tipo de recurso. ¿Qué es lo que va a hacer usted? ¿Va a ser una infografía, va a ser un rompecabezas, va a ser una ruleta, va a ser un video? Es decir, claramente qué tipo de recurso es el que usted va a crear. Luego, el objetivo que le ponga a ese recurso siempre tiene que ser redactado en infinitivo, ¿ya? Y siempre debe tratar de conseguir alguna meta, algún objetivo. Y esta meta se llama meta porque tiene que alcanzarse objetivamente. Por ejemplo, una meta es, tras la aplicación de la evaluación, el 80% de mis estudiantes aprobaron. Esa es una meta. Así se redacta, siempre con la cantidad. Les decía, hay que tener en cuenta también el destinatario, es decir, quién es el que va a usar mi recurso, cuáles son las características de este recurso que voy a crear. Y bueno, este soporte es referido al formato de mi recurso. En el caso de las personas que elaboran videojuegos
o juegos didácticos, ellos tienen un formato exacto para entregar el recurso. En cambio, ustedes lo van a entregar en digital a través de la plataforma, ¿no? Cuando se hace también todo este proceso de elaboración de materiales didácticos, se hace un diagrama de flujo, que como saben es un sistema de organizar la información, y luego aspectos generales. Aquí en el punto 5 habla de descripción de pantalla, pero es referido a cuando uno va a crear un videojuego o un juego didáctico. Y nosotros no vamos a crear ningún juego. Lo más que vamos a hacer es utilizar una plataforma para crear, ¿no? Pero en sí no vamos a crear nosotros un juego en sí. Estos son los detalles que tiene que tomar en cuenta ese programador al momento de que va a crear un videojuego, ¿no? Por ejemplo, el nombre, el número, el boceto de qué es lo que va a hacer, qué acciones va a poder hacer el usuario, los botones que tiene, es decir, los elementos gráficos, las ilustraciones. Todo esto es un sistema de... Gelson, por favor, está rayando la pizarra, la pantalla, mejor dicho. Y por último, estamos con la fase de creación. Hay que revisar el trabajo, hay que dar orientaciones y asesoramiento, y todo esto, como les digo, se los voy a pasar en la plataforma para que ustedes se vayan guiando. Toda esta información está en la guía para la producción. Lo que he hecho yo es sistematizarlo en pequeñito para que usted pueda darse cuenta de los aspectos importantes. Esta infografía es la que tenemos que mirarla con mucho ojo, porque estas son recomendaciones para el profesorado sobre la búsqueda y la selección de estos materiales. Fíjese entonces, ¿qué le dice? Guíese con plataformas educativas que se encargan de cargar materiales. Hay muchas plataformas donde ya tienen varios materiales didácticos, entonces usted puede ir ahí para inspirarse, ¿no? Dice, cuando usted utilice direcciones de muchos lugares, tiene que organizarlo todo, a eso se le llama repositorio. Por eso le dice, tenga un escritorio o repositorio online, que quiere decir que si yo tengo un montón de lugares, fíjense, yo tengo Kahoot, Canva, Photon, Sopa de Letras, Bitmoji, es decir, de todo esto usted tiene que tener sus enlaces para que pueda entrar mucho más fácil. Tiene que evitar materiales didácticos tradicionales de aprendizaje por recepción y repetición. Fíjense lo que yo les decía anteriormente, los hacemos digitales, pero siguen siendo tradicionales. Entonces hay que tratar de que nuestro contenido y nuestro abordaje del contenido no sea tradicional. Hay que ser creativo, hay que seleccionar el material y hay que tener también en cuenta las características del alumnado. Entonces hay que analizar cuánta tecnología educativa está presente en nuestro diseño. Hay que evitar actividades que sean, qué sé yo, sexistas o discriminatorias. Por último, no se deje seducir por el envoltorio. A veces hay plataformas que nos ofrecen un montón de materiales, pero sin embargo, es como que más pantalla. Al final es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, yo particularmente yo no uso Quizzes, porque la versión gratuita de Quizzes es solamente un cuestionario. Solo que, claro, los colores son bonitos y aparecen sonidos y demás cosas, pero sigue siendo tradicional. Entonces estaría como que usando un material, un contenido tradicional, pero digitalizado, ¿no? Pero nos sirve también, a los chicos les gusta. Ahora, sobre el uso en el aula, importantísimo. Tomen en cuenta esto para el momento de hacer sus materiales didácticos. Al estudiante hay que ponerle retos, hay que ponerle a construir proyectos, tienen que cumplir desafíos. No tenemos que improvisar, siempre tenemos que planificar cuando vamos a hacer un material didáctico, porque no es hacerlo por hacer, y hay que evitar desarrollar las tareas aisladas, es decir, para cada puntito del tema, no puede hacer usted una herramienta para todo. Entonces, como que tiene que tener una visión global y hacer quizás un recurso que aborde muchos aspectos, ¿no? Entonces,
Tampoco vale la pena, chicos, ahora vamos a hacer esto, termina de hacer esto, esa actividad, ahora vamos a hacer este rompecabezas, termina de rompecabezas y como que es igual, aunque sea digital, es cansador. Entonces no tratemos las tareas como aisladas, sino que tratemos de ver un sentido común de estas actividades. Y siempre sus actividades tienen que favorecer el trabajo colaborativo, el aprendizaje colaborativo. Y también tenemos que hacer que nuestros estudiantes creen. Ahora hay un montón de herramientas para la generación de contenido. Nuestros estudiantes tienen que crear contenidos. Y entonces, así vamos a tener conciencia de las competencias digitales que de verdad están desarrollando nuestros estudiantes. Vuelvo a repetir, el Quizzes es hermoso. Claro que he creado Quizzes, pero mis estudiantes no hacen nada, simplemente teclean la respuesta y nada más. Entonces, no porque responda a un quiz quiere decir que tiene competencias digitales, ¿no? Entonces tengo que hacerle colaborarse, aprendizaje colaborativo, tengo que generar que ellos creen contenido. Eso es lo que hace un material digital. Además, siempre tengo un plan B. Si algo le falla, hay que tener una actividad siempre ahí bajo la manga para que nuestras clases no se queden como que vacías, ¿no? Ay, no me funcionó eso, ya ni modo que hacemos nada. Entonces siempre hay que tener un plan B. Hay que combinar todos los materiales, didácticos, tangibles. Ahora que, por ejemplo, en los colegios se ha distribuido las cartillas, importante es que los combinemos, ¿no? Y bueno, estas son las recomendaciones sobre la creación. Fíjense, hay un montón de recomendaciones, se los he hecho para que ustedes lo puedan ver quizás de una forma más didáctica, ¿no? Entonces, profe, no tenga miedo a pertenecer a redes de profesionales de profes, ¿no? Hay muchos profesores que están agrupados y que generan comunidad de aprendizaje. Hay que asistir a eventos donde se nos enseñan cosas. Ahora, gratuitamente hay un montón, ¿no? Hay que tomarle importancia a ese aspecto. Quizás no a todos, como les digo, abruma tantas herramientas que hay. No, quizás no hay que saberlas todas, pero la que hay que saberla bien y utilizarla bien. Hay que leer blogs, hay que participar en eventos de capacitación cortas o semanales, qué sé yo, que es lo que se conoce como MOOC y como webinar, ¿ya? Pregunta de examen, por si acaso. Y participe en todo lo que pueda, cree conocimiento, no tema aprender. Bueno, hasta aquí serían los contenidos. Lamentablemente me queda 2 minutos y ya nos hemos cumplido el horario. Así que yo les pido en estos 2 minutos que quedan, si es que tienen la disponibilidad de quedarnos unos 10 minutos más para que yo les muestre algunos materiales, o lo dejamos ahí nomás. Díganme ustedes en estos 2 minutos que quedan. Se puede continuar, Licen, más tiempito, podemos volver a entrar. Es mi opinión. Licen, yo igual estoy de acuerdo para volver a ingresar. Muy bien, ¿quién más? ¿O para 2 nomás? De acuerdo, Licen. Sí, Licen, continúe, por favor. Muy bien, entonces, Mi persona también está de acuerdo. en cuanto se corte esta sesión, volvemos a entrar y les explico más o menos algunos materiales que yo he creado para que tengan un poco más de idea o de actividades que yo hago con mis estudiantes. Y bueno, no creo que nos demore más de unos 15 minutos, quizás menos, pero quiero que se vayan con la idea también de que es mucha teoría, ¿no? Pero hay que verla en la práctica, ¿no? Así quedamos entonces. Se va a cortar, volvemos a ingresar. Y muchas gracias por la disposición.